Sebastián Cadena Valverde te va a decir lo mismo que le digo a otras personas. ¿Puedes bajar tu teléfono un momento, por favor? ¿Me estás escuchando? Puedes dejar. A la gente que está viendo esto por sus teléfonos, no bajen sus teléfonos. Gracias por bajar tu teléfono. Estaba poniendo el... Loco, bienvenido. Este es el segundo capítulo, este es el segundo invitado de Estrellas y Delincuentes. La producción me ha pedido que siembre esta pregunta ahora. Yo creo que no hace falta, creo que la podemos hacer al final. Pero los millares de personas que hoy nos acompañan me han pedido que te diga que al final te vas a tener que optar por una de las dos categorías propuestas por el título, Estrella o Delincuente. Ya, me encanta. Ya, entonces yo ahora preferiría optar por preguntarte, sin que tengas solo esas opciones para escoger, ¿cómo te describirías? Yo me describiría como alguien que le gusta contar historias y le gusta que le cuenten historias. No, básicamente eso. ¿Por qué? Porque creo que todos estamos hechos de historias, que la narrativa está en nuestra vida diaria. Cuando tú te encuentras con un amigo y te vas a tomar un café, le cuentas qué pasó en el Uber, qué te pasó el día anterior, le cuentas una historia, y todas las personas, yo creo que son contadoras de historias, entonces todos estamos todo el tiempo contando historias. Pero, a ver, ¿se cuenta? ¿Tú crees que hay algo de validación? O sea, uno cuenta porque si lo cuento existe. Más que existir, si lo cuento, estoy validando mi realidad, lo que yo pienso, lo que está pasando. Es mi punto de vista de lo que pasó. Bueno, existe para ti. Ajá, existe para mí y esto pasó. Ajá. ¿Y lo que no se cuenta? No existe porque no, al contrario. No sé, creo que, o sea, ¿a qué te refieres con no contar? Si yo no te cuento a ti, no existe. Me refiero a que hay estas cosas que uno escoge contar a diario, lo que tú dices. ¿Ya? Llego a mi casa y estoy con mi pareja o con mis hijos o con mi madre o con mis roommates y hay cosas que decido contar porque me acaba de pasar esto con el taxista, me acaba de pasar esto en la calle, me acaba de pasar esto en el parque. Ya, y tú dices, a partir, así es como se materializa. Sí, pero, ¿no? Y yo puedo decir, pasó esto. Claro, pero lo que no cuentas, ¿dónde se va todo eso? Porque lo que cuentas, ya lo contaste, valga la cacofonía. Lo que no cuentas, ¿dónde se va? A ver, yo creo mucho en esto de lo que decía Lacan, que decía la palabra mata la cosa. Ajá. Entonces, yo sí siento que lo que uno escribe o lo que uno dice es porque uno quiere que existe, y lo que no quiere no tiene la importancia tal vez para que esté en mi mundo material, así. Entonces no sé exactamente dónde iría lo que no cuento, pero tal vez lo puede contar otro. Por eso creo que todos somos contadores. Esa me gusta mucho. Ajá, como... La puedo contar yo quizás. Ajá, claro, si yo no lo cuento, Sí, tal vez no es lo que a mí me interese contar, pero tal vez a ti sí. Y tú lo puedes hacer que exista. Y en el proceso, a ver, digamos, teniendo en cuenta las decisiones de le voy a contar esto a un amigo, o a mi novia, o otra vez, o a mi papá. ¿Cómo decides o cómo comparas ese proceso, esa decisión de voy a contar en la anécdota doméstica y en tu trabajo? A ver, es que yo creo que o sea, mi trabajo, tanto mi trabajo como el tuyo, creo que nuestra base es la escritura. Ajá. Y para mí, creo que la forma en lo que categorizo, en lo que quiero contar, y no es que nace de la necesidad. Cuando algo me duele, cuando amo algo, cuando tengo cuando nace esa necesidad, es casi como respirar, es como, o sea, necesito sacarme esto de adentro. O sea, no creo que pueda darle como una categoría especial, sino más bien es cuando nace de la necesidad. O sea, para mí hay veces en que la única forma que tengo tal vez de lidiar con algo es escribiendo, es dibujándolo, es llevándolo a una pieza que ya yo sé que cuando ya puedo escribir algo, ya puedo dibujar algo, es cuando ya tal vez lo que me dolía o lo que me emocionaba ya está un poco superado. O sea, como que ya lo... o sea, ya lo puedo contar porque ya lo solté. Porque ya lo entiendo más que soltarlo. O sea, ya lo entiendo y en esa categoría, o sea, siento que es como una forma de hacer un ritual conmigo mismo, de sanación, por así decirlo. Entonces, para mí ese ritual de que
tal vez me sucede alguna cosa que me consternó, un rompimiento con una pareja, una pelea o algo que yo no puedo entender en ese momento, pero mi forma de entenderlo, tal vez después, tal vez es en ese espacio de escritura, en ese espacio de donde yo tengo mi proceso artístico, donde yo puedo controlar esa realidad. Entonces, o sea, y creo que, no sé, por eso a mí me gusta como decir esto de contar historias, porque estoy contando eso y tal vez lo relaciono con, no sé, con tu trabajo, por ejemplo, hablábamos antes de grabar, hablábamos mucho de cómo yo me encontré con tu trabajo de escritura, que es a través del blog que tú hacías, y me acuerdo mucho de la crónica que escribiste cuando se murió Chris Cornell. Que en paz descanse. Dios lo bendiga, además. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y que en paz descanse. Sí. Y no me impactó tanto por la forma que contabas todo el acontecimiento y por qué a ti te llegó a tu vida Audioslave o Soundgarden, sino más bien a mí me llamó la atención la capacidad que tienes de darte cuenta de esos detalles que hablamos, de los detalles. Yo nunca me había dado cuenta de que la voz de Chris Cornell, no había bandas de audio, no había bandas de covers que hagan canciones de Audioslave o de Soundgarden, porque nadie podía como sacar la voz de Chris Cornell. Nadie da la talla. Nadie da la talla. Entonces, siento que eso fue lo que me conectó mucho con tu trabajo literario, o sea, como el darse esos pequeños detalles, o sea, como esas cosas que yo no me había dado cuenta. Entonces, ahí está de nuevo como creo que este encuentro de él contar cosas de él, porque tú me contaste algo que yo no me había dado cuenta que existía, que no había bandas de covers que hagan esto de replicar las canciones de... Y tú lo señalaste. Y yo lo señalé, o sea, por algo me llamó la atención eso. Ajá. Entonces, tal vez ahí encuentro la respuesta a lo que tú decías, de a dónde se va todo esto. Ajá. Claro, pero eso es buena, quizás se va al otro. Uh-huh. Eso es bueno. Sí, quizás se va al otro y quizás eso sea bueno. Claro, sí. Recuerdo mucho una entrevista de Guillermo del Toro que le preguntaban que por qué no habla de las miles de los miles de muertos por los narcos en México. Uh-huh. y todo esto que está pasando, y él decía, es que ese espacio de realidad no me pertenece, yo cuento otras cosas, o sea, habrá personas que ya se encarguen de contar eso. Uh-huh. Pero yo por el momento me encargo de este espacio de realidad que yo entiendo. Y hay que tener, yo diría, hay que tener honestidad intelectual para decir, puedo hacerme cargo de esto y puedo hacerme esto. Y que otro mejor que yo se haga cargo de esta otra cosa que quizás es más importante. Totalmente, ajá. O sea, yo me siento ahorita, por ejemplo, mucho más capaz, digamos, de ir a un concierto de rock y hacer un gran texto sobre un concierto uh-huh. que irme a Ucrania. Exactamente. Me parece que ponerme a mí a Ucrania sería una torpeza. Claro, y ambas no, o sea, ambas son igualmente válidas porque estás canalizando un espacio de realidad. Hay algo que en el periodismo yo llamo el complejo del bombero, que significa, vas a un lugar, vas a ocurrir una situación particular, la situación te impresiona, te preocupa, y tú decides en ese momento, decides incluso antes de escribirla, entonces esto tiene que cambiar ya, uh-huh. Porque si no va a seguir pasando. Y mientras se amplía ese efecto, va a ser más difícil combatirlo, y por eso necesita atenderse con rapidez. Con rapidez, ajá. Es algo que hay que tener cosas ya. Y se dice así porque uno debe aceptar que uno no está ahí para arreglar una vereda, uno no está ahí para poner luz eléctrica, uno no está ahí para vacunar niños, uno no está ahí para curar ancianos. Uno va a contar y vuelve. Sí. Ajá, ¿tú tienes el complejo del bombero o algo así? No creo que tenga el complejo de bombero. Yo más bien ahí como, o sea, que aún me cuesta como a mí saber poner en términos de humildad, digamos, como en términos, yo creo que hay que ser ahí muy humilde para saber qué espacio de realidad tienes tú en el mundo, o sea, qué tú puedes hacer en ese momento. Pero ahí estás hablando de la humildad uh-huh. también como franqueza. Sí, como sinceridad. Ajá, como ser sincero. Yo no soy un médico, yo no soy, como decía, un ingeniero, yo no puedo resolver la crisis vial que tiene este país de Quito al menos, o lo que sea, o sea, yo no puedo hacer esas cosas, primero porque no tengo experticia, pero ¿en qué tengo experticia? Tal vez en contar
el cómo me afecta esto en mi realidad. Ajá. Y cuando tú te das cuenta de esas cosas y te das cuenta del espacio de realidad que tienes en el mundo, que creo que es muy difícil, todavía yo no sé qué espacio puedo ocupar porque fluctúo en muchas cosas que me gustan hacer. ¿Cuántos años tienes? 26. Y siento que pero sí creo que yo siento que lo que yo busco es qué puedo hacer en este momento, o sea, con las pocas herramientas que tengo, qué puedo hacer, o sea, como que tal vez yo no puedo resolver toda la crisis delincuencial que está pasando aquí, pero lo que sí puedo hacer tal vez es contar este espacio de realidad y cómo me afecta a mí personalmente, cómo afecta a mis personas allegadas. Y ahí como quisiera topar este tema de el valor que tiene lo cotidiano, como de contar estas pequeñas cosas, o sea, como, sí. porque uno creo que magnifica mucho todos estos temas, por ejemplo, hablo en términos de política, cultura, y que son temas muy extensos, y que hay gente... Y que aparte no te dan descanso. No, y además, y que se manejan mucho en el campo de lo abstracto, o sea, en el campo de en lo ideológico, en el campo de material no hace mucho cambio, pero en lo cotidiano, como contar estas pequeñas cosas que a mí es lo que me gusta, como darme cuenta del valor de lo cotidiano, y eso es lo que hablábamos antes también, como hay esta obra de Rilke, de Cartas de un joven poeta, donde el personaje principal, el quien responde las cartas de este joven poeta, le dice como, si usted, joven poeta, se victimiza porque no tiene una vida extraordinaria, llena de aventuras, no es lo suficientemente poeta para encontrar estos pequeños espacios de creatividad en lo cotidiano. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. No necesariamente uno como escritor o uno como artista es una palabra muy grande, creo. Lo que pasa es que ya un poco artista es tan manoseada que es mal vista. Sí, yo por eso creo que me gusta decir contador de historias, porque contador de historias abarca muchas cosas y lo puedo hacer en varios formatos. Bueno, yo estoy en la necesidad de decirte como el adulto que soy, con las canas de diferencia que tengo contigo, estoy en la necesidad de decirte que eso de contar historias se gasta muy pronto. Se dice cuando uno es joven. Claro. Porque luego conoces a alguien y le dices, ¿tú qué haces? Cuento historias. Uy, no, ya pasé por ahí, ya sé a lo que te refieres, loco, tengo que hablar con una persona más madura. ¿Ya? Cumplo con advertir eso. Pero si quiero cogerte, esto en mi pueblo se dice, te voy a coger la caña en lo doméstico, en lo chiquitito, porque antes de empezar a grabar hablábamos de todo lo que podríamos hablar de las últimas series que hemos visto. Yo le he dedicado años a ver televisión porque mucho de mi trabajo ha sido reseñar series y canciones y conciertos y películas. Es de alguna manera como tú diste con mi trabajo. Claro, exactamente. Ajá. ¿No? Porque sí. ¿Verdad? Entonces, ese ha sido mi trabajo durante muchos años. Y sin embargo, cuando tengo que contar ya cosas mías, es decir, lo que yo decido que sea mi trabajo de ficción, siempre termino contando la historia de una pareja que se pelea. O la historia de una pareja que tiene un niño. O la historia de un tipo que no se lleva bien con los papás. ¿Te explico? Nunca, aunque estoy expuesto todo el tiempo a historias, digamos, espectaculares, en las que, digamos, de Breaking Bad entonces, en las que de verdad pasan cosas que no me pasan a mí todos los días, siempre escojo contar lo que tengo más cercano, porque es lo que siento que puedo contar con mayor sinceridad. Y que si lo hago con sinceridad, alguien va a saber que es sincero y alguien va a sentir lo mismo y se va a sentir acompañado. Es que es eso. Yo creo mucho en la honestidad de la obra. O sea, y se siente. Se siente. Porque, ¿cómo se siente? A ver, dime cómo se siente. A ver, ¿cómo se siente? Claro, cuando tú dices, este man que me está mirando sabe de qué está hablando. Por eso yo lo voy a escuchar. Cuando es algo, lo voy a representar muy físicamente, para mí es algo muy físico que yo siento, o sea, y yo soy muy sentimental también, entonces cuando yo estoy viendo algo o estoy leyendo algo, a mí inmediatamente se me llenan los ojos de lágrimas y siento algo aquí en el pecho porque digo, no me pasó exactamente esa situación, pero sé lo deprimido que está esa persona, sé lo feliz que está, sé
lo acompañado que se siente, o sé qué realmente necesita ese personaje. Y cuando a mí me genera eso, digo, es porque el autor pasó por esto. Porque no hay mejor forma de representar algo cuando te pasa. O sea, puedes ponerle los miles de detalles de ficción, lo que quieras. Pero si te llega con una frase, te llega con algo pequeño, o sea, ahí está la honestidad, porque tal vez a esa persona le dijeron eso. Y tal vez es lo que tú necesitas escuchar en ese momento. Y yo ahí lo siento honesto, porque, o sea, se vuelve algo como... no es que estás conectando tal vez 100% con la obra en total, sino tú conectas con la situación. Conectas con la emoción. Claro, conectas con la emoción. Es decir, claro, o sea, un romance puede contarse entre extraterrestres, claro, o en la playa, pero si las emociones son sinceras... Está ahí, por ejemplo, que nosotros somos aficionados a las series y a las películas, y es imposible no siempre llegar a esto. Y yo recuerdo muy bien un capítulo de Rick and Morty, que no sé si has visto Rick and Morty. Gracias a estos jóvenes que están tras cámaras. Y hay un capítulo de la primera temporada donde Rick y Morty se encuentran con una entidad que se llama Unidad, que era la exnovia de Rick. Yeah. Y Rick se va con Unidad y hacen miles de cosas sexuales, drogas, todo eso ahí. Y, todo eso. Todo lo que implica esas situaciones. Y primero, y bueno, y lo que sucede ahí es que al final Unidad decide abandonar a Rick. Porque antes de conocer a Rick, Unidad era pero una entidad súper centrada, que hacía cosas buenas. Tenía una buena base de cómo tener una civilización, digamos. Y cuando llega Rick, todo eso se va al carajo. Y Unidad decide dejarle a Rick. Y le deja una carta a Unidad. Y primero, yo no he conocido ninguna entidad interespacial. Segundo, yo no soy un científico que está por todos los multiversos posibles. Alcohólico. Pero la carta que le escribe Unidad le dice que cualquier cosa que... no recuerdo bien toda la carta, pero hay una parte donde le dice que lo abandona por la misma razón por la que le gusta estar cerca de él. Que saca a veces la mejor versión de ella y también saca la peor versión de ella. O sea, pasa las dos cosas. Claro, pueden estar juntos. Pero contaba esto porque no importa no importa que Rick sea un científico loco, no importa que sea una entidad interespecial, eso no importa. Lo que te importa es que hay relaciones que suceden. Es algo que te puede pasar a ti en algún momento, y es algo que tal vez a mí me ha pasado y por eso conecto, y tal vez a los doctores les pasó alguna vez esto. Entonces como que lo demás, o sea, a mí me gusta siempre cuando se utiliza mucho de excusa esto de las realidades de ficción y todo eso para contarte algo más humano, ¿no? Y tú conectas con eso, con lo humano. O sea, lo otro es pura pantalla que te atrae, que es muy que te llama la atención, solo eso te llama, pero lo humano es lo que conecta contigo, porque lo que te decía, tú puedes haberte sentido triste alguna vez, feliz o lo que sea, pero eso es lo que te conecta con la serie o con las obras en general. Pero a ver, ahí estás poniendo dos cosas. Bueno, primero yo estoy de acuerdo contigo en que más o menos todo es, si no es autobiográfico, todo es autorreferencial, en términos en que por lo menos son muestras de tus intereses. Sí. A mí me parece que si mañana, o sea, yo voy a hacer una película sobre un tipo que se va en un cohete a una galaxia lejana, algo, qué sé yo, algo de los viajes que yo he hecho están ahí. Es que siempre va a estar algo tuyo en la obra. Siempre, pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando tienes que hacer la obra todos los días? Porque la obra es tu trabajo ahora, la obra. Igual siempre está algo ahí. Siempre algo tuyo. Y ahí entramos parte del proceso. Yo creo que hay dos espacios o sea, cuando tú realmente quieres que tu obra se lea y quieres escribir obra, tienes que tener dos espacios. Uno donde eres la persona más creativa del mundo y donde utilizas todo lo que te haya pasado y te sientas a escribir.
y la otra persona que sale y vive, o sea, como, y que tiene estas experiencias para poder como canalizar todas estas ideas, porque, o sea, yo antes era como de la persona que decía, no, yo en mi espacio de trabajo y todo, yo soy la persona más creativa del mundo, y no, o sea, ahí no sucede eso, ahí es donde canalizas las ideas. Pero la pregunta es cómo te animaste a salir del cuarto. Me animé a salir del cuarto cuando empecé a ver que repetía muchas de las cosas que hacía. Cuando ya necesitaba nuevas emociones, como tal vez hablar de relaciones o rompimiento de que me rompen el corazón, y eso que era muy repetitivo. O sea, hablaba mucho de mis relaciones que tal vez me pasaron en el colegio, y eso que ya no soy. Y también creo que más que eso, darme cuenta que ya no soy la persona que estaba contando esas cosas. Y está muy bien darte cuenta de que ya no eres la persona que contaba esas cosas, necesitas algo más. Y yo me di, ahí Neil Gaiman, o sea, Neil Gaiman, que es un grande que escribió Sandman, hay una frase que él dice en una masterclass que dice, ¿quieres ser buen escritor? Sal al mundo, vive, pierde un trabajo, haz que te rompan el corazón, vuelve y ve qué buenas historias de escribir. Y yo siento que es eso, como esa parte del proceso de salir y vivir. O sea, es eso. ¿Se puede hacer arte en todas esas circunstancias? ¿Se debe? Digamos, si te quedaste sin trabajo, ¿no sería mejor buscar otro trabajo después de hacer buen arte? Qué difícil pregunta. Pero, a ver, creo que, o sea, al menos creo que hacer arte no creo que para todos nos sirva. No es como una medicina como para todas las personas, no es algo que te cura, pero es algo que te hace sentir, es algo que más que sentir te hace entender la situación. O sea, al principio, ajá, sí. Te ayuda a entenderte. Y te tranquiliza. Y de hecho creo que por eso yo conecto mucho con tu obra, porque siento que tú escribes por eso, porque te tranquiliza. Y no sé si estoy en la razón, pero y también... Sí, duermo mejor. Sí, mejor, sí. Y yo creo que eso ya es un ganar, o sea, algo que te ayude a dormir mejor, a expresarte, pues creo que no es un privilegio que muchos tienen. Entonces, y si tienes como eso, ahí sí tienen el hacer buen arte. Como... en esas circunstancias, en esas circunstancias, caso. Ajá. O sea, evidentemente cuando tal vez muere tu viejo o muere alguien, en ese momento no vas a sentir la capacidad de hacer eso, no vas a tener ni la energía tal vez. No, pero hay un género literario entero que sería el género del duelo, ¿no? Un género creativo, de canciones. Hay el género como el duelo como género. ¿Y a ti te consuela escribir o no? Ahora yo no sé si la palabra es consuelo. La palabra consuelo ya me suena víctima, ¿no? Digo, pero es mi ocupación. Entonces me tranquiliza y me hace sentir que estoy haciendo lo correcto en el lugar correcto en el momento indicado. Pero hubo muchos momentos en que, mira, yo siento ahorita que he podido reencontrarme con la vocación, porque como se dice, ya no estoy en la carrera. Hay una etapa en que no sé si a ti te pasó con el diseño, pero por lo menos a todos los escritores jóvenes nos pasa, bueno, yo ya no soy joven, pero les pasa más o menos igual, ¿no? O sea, hay un momento en el que lo que te fijas es quién está en qué editorial, quién está en qué medio, a quién invitaron a la feria de ni sé dónde. Entre más temprano te libres de eso, muchísimo mejor. ¿Me entiendes? O sea, ahora, si eres tú el que invitaron a la feria de ni sé dónde, por supuesto, anda. Pero no tiene ninguna importancia, porque no es ninguna garantía. La literatura, mal que mal, o la escritura, también es una institución y se cae, ¿no? O sea, eso es muy cierto. Lo claro. Quiero como tomar dos temas primero ahí. Justo cuando nosotros nos encontramos en febrero y no estaba todavía publicada tu obra, tu nuevo libro, Adicto más comedia romántica. Muchas gracias por mencionar el título. Ajá, la cuña. Serás recompensado. y me acuerdo que ambos teníamos como este dilema, pues y
en base a la... yo tengo 26 años, no sé cuántos tienes tú. Yo tengo la respuesta universal a todos los problemas del universo, 42. 42 años. Y pese a Otoñales, pese a la largos. diferencia de edad que tenemos, Ajá. estábamos con la misma duda de reencontrarnos con nuestra obra de nuevo. Y tú decías que el reencontrarte con tu obra fue escribir Adicto a más comedia romántica. Y que tú Sí. me comentas que desde el 2014 estabas escribiendo eso. La primera idea que tuve la fue... primera idea, sí, y Sí. estaba entre lapsos y todo esto, y descontinuidad entre escritura y escritura. Ajá. Y es verdad lo que dices, como, porque de nuevo llegamos a esto de que será más importante que pegue o tal vez todo este proceso que escribí para ser mejor escritor. Y yo Mira, sé, ajá. Perdón que te interrumpa. Es que te iba a decir, yo recuerdo ser muy joven, o sea, ser adolescente, quiero decir, y ser feliz escribiendo. Adolescente. Luego recuerdo tener 20 años y ser feliz escribiendo. Hay un momento en que se juntan muchos problemas, pero uno de esos es que mi vocación se convirtió en mi oficio. Ese creo que es un gran dilema, porque es lo único que uno quiere cuando recién está iniciando, que esto se convierte en mi trabajo, pero no sabe que eso mismo se puede convertir en una maldición. Tom Petty, el gran Tom Petty, otra vez que Dios lo bendiga, que en paz descanse, decía: el problema de una banda que recién empieza es que no tiene tocadas. El problema de una banda ya con experiencia es que solo tiene tocadas. Siempre hay tocadas, hay que tocar todos los días. Entonces lo que hice fue que, manteniendo mi trabajo, digamos, la parte de mi trabajo que llamo profesional, la tuve fija y fui alejándome de ella para realizar lo que yo ahora considero creativo, con la intención de volver a ese primer instante en el cual uno escribe sin que haya otra recompensa que escribir. Claro. ¿Me explico? Sí, ajá. Ya, entonces, para hacer eso, tuve que liberarme de todo lo que no tenía que ver, de todo lo que se interponía entre la escritura y yo. ¿Qué eran este tipo de estupideces? Estar fijándose quién está en qué editorial, quién ganó cuál premio, a quién van a traducir hoy, quién está teniendo éxito, sí, para ver si hago lo mismo. Sí, primero que el éxito es súper circunstancial, o sea, no necesariamente... Bueno, pero es que, a ver, sí, es circunstancial, perdona, sí. Y, o sea, tiene como 1.000.000 de variables y eso no significa que tu obra sea mejor que otra o peor que otra, sino más bien es lo que tú pudiste contar en ese momento. Y yo me creo que tu gran duda, a lo que llegamos en esa conversación que tuvimos, fue de que más importante de que quién está en esta editorial, cuántos ejemplares vendí, o si me van a reeditar el libro, era el proceso. Y tú me decías como que te quedaste con esta idea que yo te dije, de que para mí el proceso es más importante que la obra terminada. Y yo te quería preguntar eso, como, ¿por qué te quedaste justamente con esa idea? A ver, pero aclaremos un par de cosas ahí. Estábamos pensando ya en grabar esto, claro, y tú me dijiste, es que ahora el proceso resulta más interesante para el público que la obra en sí. Claro. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en eso ya. Sí. Luego, volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior, si uno lo que encuentra es personalidad en el arte que a uno lo conmueve, porque es bello, entonces ahí hay otro. No importa que los que me rodean no parezcan que están muertos todos. Ahí hay otro, en ese cuadro hay otro, en esa película hay otro, en esa canción hay otro. Voy a estar con él. Ya. Pero, a ver, a lo que voy entonces es que yo tenía un gran proyecto, en el sentido de que yo pensaba que podía ser una novela, y que terminó siendo una novela larga, gruesa, complicada. Y dije, como mal que mal es un tema universal, le va a gustar, creo que va a haber gente a la que le guste. Por lo menos la gente necesaria para que luego yo pueda escribir otra. Que ya es una manera para mí de medir el éxito. Si un proyecto tiene éxito, es que te permitió hacer otro. Luego empecé a escribirla y a medida en que la escribía, en medida que escribía creativamente, libremente, iba diciendo, esto no le va a gustar a mucha gente. Y luego iba a decir, esto le va a gustar a quien le guste lo que yo hago igual. Después dije, esto le va a gustar a mis amigos. Después dije, eso no le va a gustar a nadie. A nadie. Esto no le va a gustar a nadie. Y aparte es larguísimo. Y aparte no voy a parar. Pero me acuerdo de tomar esa decisión
y de ahí en adelante volver a ser feliz escribiendo. Porque volvió a hacer esa cosa pura, por así de decirlo, de voy a hacer lo que me nace hoy, la idea que tengo hoy. Hoy, que es lo único que yo tengo, digamos que el día que yo puedo ni siquiera controlar, porque un día puede cambiar en un segundo. Claro, ajá. Pero hoy voy a hacer esto que quiero como yo quiero. Eso me gusta. A mí también me gusta mucho, ojalá funcione. Porque hay muchos discursos, el otro día vi un... a mí me gusta mucho Oasis, hermano, solo que sería un enfermito de Oasis, me gusta mucho Noel Gallagher y Liam Gallagher. Si hubieras sabido eso, hubiera venido Hubieras tenido con tu camiseta no de Radiohead, claro, que lo de Oasis hubiera hablado mucho mejor, ¿no? No. Radiohead es un poco del chico que dice, me dedico a contar historias. O sea, dice mucho de mí. Dice que eres joven. El público aquí presente quería que me presente, pero yo creo que la camiseta de Radiohead dice mucho más de quién eres. De quién soy que explicarlo. Pero bueno, dice mucho de tu juventud y es tierno, y aparte Radiohead no es una mala banda. No es una mala banda. Yo creo que lo que pierde es como misterio en algún momento. ¿Me entiendes? Con unos tipos que están tratando de hacer algo tan interesante que ya son como gente haciendo el deber. Pero bueno. Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. Pero a lo que voy es que sí, hay un momento y que a mí me provocan, me provocan inseguridades materiales, no creativas, pues sí me provocan inseguridades, que es a mayor creatividad, menor audiencia. ¿Y cómo mides eso? Mido eso porque cuando trabajas en un medio de comunicación, estás obligado a publicar constantemente. Uh-huh. Y existen lo que ahora se llaman reacciones. Uh-huh. Y reacciona, digamos, el público en general, reaccionan los amigos, reaccionan las novias, reacciona. Y luego hay un momento en que ya no reacciona nadie. Y te das cuenta de que ya no eres relevante. Entonces, en ese momento tú vas a tomar la decisión de, voy a ver qué está pasando, editorialmente qué está pasando, para tratar de ser relevante de nuevo. ¿Me explico? Puedes decir, qué sé yo, la ecología es el gran tema. Entonces voy a hacer, de aquí en adelante voy a ser un periodista que hace ecología para allá. Y voy a seguir tendencias editoriales para permanecer relevante, aunque eso signifique sacrificar mis intereses verdaderos. Yo creo que los intereses verdaderos son los que se deben poner en práctica. Creo que hay un riesgo en eso. Y creo que ese riesgo es parte del oficio. Y creo que se puede hacer, un segundo más, que creo que se puede hacer tranquilamente cuando uno justamente se sale de la carrera. Uno ya no compite con nadie. Uno, si quieres, para hacer esa broma, el mejor no compite. No se trata de quién llega primero. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que, o sea, esto de salirte de la carrera es muy importante porque al final la obra es lo que es, o sea, es como, y es lo único que tú pudiste hacer. O sea, nadie más va a poder escribir como Juan Fernando, ¿cachas? Nadie más, porque tú tienes tus experiencias, tú tienes tu vida y todo lo que te ha pasado es tuyo. Claro. Y yo creo que el punto en el por qué uno se cuestiona tanto y llega como esta frustración, ya lo que tú llegaste de que esto no lo va a leer nadie, llegaste a ese punto de decir esto no va a leer nadie. Yo creo que, o sea, como yo más o menos pragmáticamente, cuando me pasa lo mismo, que es frecuentemente, lo que yo hago es hacer este ejercicio de que, a ver, primero estoy cuestionando la idea antes de que exista. Entonces, la idea es eso, o sea, no puedo decir si es buena o mala porque ni siquiera existe. O sea, entonces, a ver, mi único deber ni siquiera es juzgarlos, eso lo harán las personas después, y eso ni siquiera ya me pertenece a mí, sino ya es la obra existiendo. Y es como, o sea, darte de palo, así como, y caerte, así como, es un riesgo, o sea, o te botas y sobrevives, o te botas y no pasa nada. Entonces es como, o sea, siempre es como una apuesta, o sea, esto siempre lo veo así como una apuesta. Pero eso me parece importante, es parte importante que digas porque Ajá. Yo también estoy cansado ya un poco, digamos, de las redes sociales donde la gente pone cosas así como son las 4 de la mañana y seguimos grabando, pero no importa porque amamos lo que hacemos. Loco, a las 4 de la mañana deberías estar durmiendo, bro. Deberías estar durmiendo, eso tienes que hacer a las 4 de la mañana. O bailando cumbia.
No tienes que estar trabajando. Y Ya, no, las dos, bueno. claro, y no tienes que decirle a todo el mundo que esto va a ser increíble siempre. No. Que es mentira. Es mentira, es mentira. Lo que sí va a ser increíble es sobrevivirlo. Porque como tú dices, creo que podemos enlazar esto al comienzo, como tú le dices, lo sobrevives, lo cuentas, lo entendiste. Y puedes dormir. Totalmente. Ya, qué bien. Ajá. Creo que nos merecemos un aplauso, pero bueno, está bien. A falta de sonido. A falta de sonido. A falta de sonido. Ya. Pero te digo, ahí hay un riesgo inmenso porque yo ahorita estoy en un momento, esto te lo hago, esto es una confesión así que psiquiátrica casi, ¿no? Estoy en un momento donde, a ver, veo de qué temas se está hablando y puedo decir, me puedo dedicar a esos temas, puedo ser el periodista o el escritor que cubre los temas que editorialmente están funcionando y que puede hacerlos bien, porque lleva haciéndolo mucho tiempo, no ningún otro mérito que la experiencia. ¿Me entiendes? No es nada extraordinario. Sí. Solo que lo has hecho todos los días, entonces puedes fijarte en qué tiene más likes, digamos, y escribir eso. Pero eso para mí significa rechazar al escritor que he demorado 20 años en convertirme. Ahí no estoy tan de acuerdo. Yo siento que ahí puedes hacer las paces, porque yo creo que ahí mucho se confunde en que uno debe cambiar, o sea, que la esencia de uno debe cambiar por las tendencias y todo esto, que en redes sociales mucho es ahora de tendencias. Y o sea, yo trabajo netamente en redes sociales, o sea, mi trabajo depende de las redes sociales. Ajá. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando, o sea, en mi caso particular, cuando yo quiero seguir alguna tendencia, me va muy mal, me va muy pésimo, pero cuando logro hacer estas bases con la tendencia, pero no perdiendo mi voz, o sea, como yo contando eso desde mi voz, sí. Siento que es más genuino, y volvemos al tema de la honestidad. Entonces yo sí siento que o sea, lo que uno tiene que hacer es como... claro, no voz y mirada. Sí, no confundir, o sea, tú puedes utilizar el medio, las redes sociales son el medio, no el producto, o sea, ajá. Entonces el medio puede cambiar mañana, o sea, y es por eso que siento que lo que yo te decía al inicio, no me gusta decir ni ilustrador, ni animador, ni nada de esto, porque yo hago, pues, o sea, yo me gradué de periodista, y me terminé dedicando a redes sociales a hacer dibujitos. Te dedicaste terminando a ser entrevistado. Y me terminé a ser entrevistado aquí, a estar en un podcast. Claro. Y claro, entonces es como, y siento que lo que a mí me ha ayudado es como a ser muy flexible, o sea, como si mañana desaparecen redes sociales, me voy a lo siguiente. Pero porque seguirás haciendo lo mismo. Pero yo voy a seguir diciendo lo mismo, o sea, yo voy a hacer, o sea, tal vez cambie algunas cosas, pero en esencia voy a seguir siendo el mismo man deprimido que le rompe el corazón cada vez y cuando. Entonces, y son las cosas que a mí me gusta contar, y ya la gente ve, o sea, se ve reflejada ahí. Entonces, y como te digo, el medio es súper negociable para mí. Para mí el medio es súper negociable. Pero te agarro esa idea un momento, porque a mí igual me sorprende, ¿no? O sea, mi género favorito sigue siendo la comedia romántica, ¿no? Digamos, está en mi libro porque originalmente se llamaba así. Uh-huh. Lo que pasa es que la adicción pasó después. Y quise escribir también sobre eso y dije, va a tener 2 títulos. Pero mi intención con hacer un libro que se llame Comedia Romántica era cumplir mi sueño. Yo me gradué de cine, en cambio, de hacer una gran comedia romántica. ¿Me entiendes? Dos personajes increíbles, claro, se enamoran y conversan y tal, y pasan estas cosas que solo pasan en el cine. Sí. También, ¿no? Ajá. Un poco. Ahí está la mirada. Claro, ahí está la mirada, pero es interesante, a mí me sigue interesando cómo la gente se atrae. Claro, y no importa que pasen los años, sigue atrayendo eso. Es como... Claro, sigue atrayendo eso, pero te iba a decir, en un momento donde yo creería, a mí, digamos, me convendría más ser una bichota. Me convendría más hacer cosas como, no sé, Rosalía, o sea, hablar de otros temas, ¿me entiendes? Hablar del romance de otra manera, hablar de los hombres de otra manera, de las mujeres de una forma más actual. Pero ahí la pregunta es, ¿te interesa genuinamente eso? Creo que es que volvemos al punto anterior. Si me interesara genuinamente, o sea, si no pudiera no hacerlo, ya lo estaría haciendo. Claro. Ya lo estaría haciendo. Y me doy cuenta que cuando estaba escribiendo este libro,
que tuvo problemas varios, muchísimos, tuvo problemas hasta para imprimirse. Hubo una cadena que yo rompí que fue, no sé si entre la cursilería y el romanticismo. Dije, loco, ya no voy a pelear contra tranzas, hermano. No voy a pelear contra Franco De Vita. No voy a pelear contra Ricardo Arjona. Loco, si este libro es así, este libro va a ser así. Y así pude terminarlo. Entonces hay un momento en que uno también tiene que ser, cuando tú dices, si la obra de verdad tiene, esa es la obra existiendo, ¿verdad? Este soy yo, esta es la obra existiendo. Hay que estar a favor a servicio de ella. Totalmente de acuerdo. Ajá. Yo, por ejemplo, cuando recién salí del colegio y a querer estudiar cine, estudié un semestre nuevo cine, yo fui con ¿Por qué solo un semestre? Porque me di cuenta que el cine es un trabajo muy colaborativo y estabas en tu cuarto. Ajá, y a mí hasta ahora soy alguien que le gusta hacer su obra solo. Yeah. Entonces, que puede ser bueno y puede ser malo en diferentes situaciones, pero eso no es el caso. Y a lo que me refería es que cuando yo empecé a estudiar cine, yo fui con esta visión de que quiero ser guionista, porque el guionista es como un dios, controla la obra, o sea, es el dios de ese mundo, de ese pequeño mundo. Y después me encontré con una serie de documentales de Hayao Miyazaki, que es el director de Estudio Ghibli, de algunas películas, y hay una parte que yo no le entendía hasta hace poco, que no, yo no le entendía. Él decía, la gente no debería hacer películas de sus sentimientos. Y yo decía, ¿cómo, brother? Si la gente habla de sus sentimientos. Y ahora entendía a lo que él se refería, que uno hay que tratarle a los personajes y a la obra como un ente independiente, que se desarrollen, o sea, también hay que hacer esa parte de resaltar de que uno no es su obra, o sea, es parte de uno sí, pero no somos nosotros completamente. No, y hay un ni es lo más importante. No, y hay un punto, y creo que eso es lo que me gustó cuando yo leí tu libro, que hay un punto en que sí se nota quién es Juan, qué partes de Juan Fernando y qué parte ya le dejaste al personaje ser. Y eso me gusta, o sea, como de que en cierto punto ya uno tiene que hacer eso cuando uno escribe. Tiene que dejar que la vida suceda. Y ahí ya dejas de pensar ser ese Dios, o sea, ya dejas que la obra sea este microcosmos que existe solo. Entonces, claro, pero por eso, porque existe solo, digamos, ya no, para dejar que se expanda, no puedes estar en estas o sea, ¿quién va a pensar qué cosa? Sí, decir que nunca, o sea, decir que cuando estás en un proceso creativo, entregando algún libro, haciendo alguna, haciendo alguna película o alguna obra en general, algún álbum, siempre va a llegar este punto donde te preguntes, ¿esto le gustará a la gente? O sea, ya no pelearse con eso, o sea, va a llegar ese punto donde te preguntes y decirte como, esto le va a gustar a las personas, esto no, pero... O decir conscientemente, esto le tiene que gustar. Es, más que nada, ser honesto y decir, eso ya no depende de mí, yo hice lo que pude con lo que tuve en ese momento y dice quién fui en esa parte. Y sí, es importante que a las personas les guste porque y me sentiría bien si les gusta, pero a la final yo no inicié haciendo eso porque me gustaba, sino nació de una necesidad de que yo quería contar esto, y regresar a eso creo que te ayuda a terminar la obra, o sea, porque a lo que tú decías, que ya regresaste a un punto donde dijiste y te volviste a enamorar de la escritura. Entonces, o sea, te volviste a enamorar de lo que estabas haciendo, y es porque abandonaste altos y bajos. Ajá, que siempre van a pasar, o sea, decir, sí. O sea que, y para mí hacer arte sí es una cosa linda, pero a la vez es una cosa espantosa y horrorosa que me ha sacado sí. Miles de canas de que no se me ven, pero claro. Y que siempre tienes que estar como a expensas de eso, o sea, como siempre que, pero ya cuando pasas, o sea, cuando ya pasas de esa barrera, o sea, cuando ya das ese salto, ves que al otro lado de esa barrera hay un poco de luz, como dices, al menos acabé, ¿qué es lo que me queda? La obra, o sea, bien o mal, ya está la obra, o sea. Y el deseo de la siguiente. Y hay una cosa que creo que nos relaciona mucho con la obra, al menos así lo creo, yo con el proceso artístico que somos muy tercos, o sea. Yo,
o sea, en este momento, al menos de mi vida, yo, a pesar que a veces diga que odie trabajar de lo que hago, es que ya, por el momento no encuentro otra forma de vida y con altos y bajos me gusta lo que hago y yo siento que a ti también con altos y bajos te gusta, porque parte del proceso es ese sufrimiento también. Entonces, sí, pero parte del proceso también es ir sufriendo cada vez menos. Sí, totalmente de acuerdo. Ir sufriendo cada vez menos, creo que es una cosa de madurez personal también de la creación no tiene por qué ser una tortura. No, y además porque creo que, o sea, lo que te da el tiempo es sabiduría y las herramientas necesarias para saber lidiar con ese sufrimiento. O sea, que ya, si bien está el sufrimiento ahí, ya no te agota como antes. Ya no te agota, me gusta eso. Ajá, ya no te agota como antes. O sea, el Ya no sufrimiento te va a agota. estar ahí, independientemente Sí. de quieras o no. Y aparte va a haber momentos donde sufrir sea lo que corresponde y esos momentos van a ser inevitables. Ajá. Y en esos momentos, loco, haz lo que corresponde, sufre, llora, desmáyate, hazlo, sé consecuente con la emoción. Sé consecuente con la emoción que podría ser el tema de hoy, ¿no? No, claro, vas a crear algo, sé consecuente con la emoción, con todo lo que sientes, Ajá. con lo que te motivó a crear. Si loco, pienso esto. Porque, y algo importante de lo que dices de ahí, es que cuando tú vas a ser consecuente con lo que sientes, no vas a sentir ningún remordimiento y te vas a... Lo que vas a sentir es estrechez económica, pero bueno. Pero bueno. Tal vez. Hay veces Tal vez, que tal vez funciona. me gusta, tal vez. Hay veces en las que funciona y hay veces en las que no. Sí, hay veces en las que Pero dime. independientemente de la estrechez económica o no, no. Estrechez de corazón. yo creo que el ser consecuente te va a quitar ese peso del por qué no lo hice como yo quería. Así es. Y ser consecuente, ¿sabes qué? Te va a permitir seguir con tu día. Exactamente. Así, ya hiciste lo que tenías que hacer, Sí. fuiste sincero, consecuente, fuiste el mejor que pudiste. Esas 2, 3, 4, 5, 12 horas de escritura, fuiste el mejor que pudiste, ya está. Ya. Almuerza tranquilo, anda a andar en bicicleta, Eso es conoce a alguien, eso es lo que te- sal de ajá. tu casa Sí, eso es lo que te va a dar. y hazlo porque te lo has ganado. Sí, eso es lo que te va a dar tranquilidad. Ajá. Y de nuevo, regresando a Guillermo del Toro, que hay una parte, cuando él está... Dios lo bendiga también. Dios lo bendiga a Guillermito del Toro. Él cuando lanzó La forma del agua y ganó sus Óscares, le preguntan, dice como, ¿qué es lo más lindo de haber ganado el Óscar? Dice, lo más lindo no es haber ganado los Óscares, es que los gané, pero contando historias de monstruos, como a mí me gusta. Claro, él siente que lo hizo de la manera más personal. Claro, o sea, de la manera más íntima. Claro, fue consecuente. Fue consecuente, entonces... Fue consecuente. Ahora, ese es un tema también, porque claro. esa película yo creo que no está entre las mejores de él, pero bueno, ese es otro show. Ese es otro show. Y yo creo que es eso, o sea, como es el consuelo que te queda, independientemente de si tu obra tiene relevancia o no, la gente lee o no, es que fuiste consecuente contigo, y es lo que querías contar. Y es lo que querías contar, pero te digo, la consecuencia es variable. Pero también es decir, pero también es variable cuando tal vez no sigues a tus instintos y crees que vas a hacer una obra buena porque estás siguiendo todas estas reglas y estás siguiendo las tendencias, escribes algo con la tendencia y sientes que va a pegar, pero tal vez no pegue. O sea, la gente no se da cuenta que la misma capacidad de fracasar tiene haciendo lo que le gusta o haciendo lo que no, pero la diferencia es que cuando hace lo que le gusta, si fracasa, lo va a hacer fracasando haciendo como le gustaban las cosas. Y ese es el consuelo que no tienes cuando tal vez fracases haciendo... Claro, fue en mi ley. Ajá. Fue en mi ley, me refiero a mi ley, no al posible presidente argentino. Digo, fue en mi ley. Fue en mi ley. Claro. No, que es curioso, es que mi ley le ponía el ejemplo a los compañeros, que mi ley tiene una frase increíble que es, yo soy el contenido, ustedes son las redes. Yo creo que está chiflado, como cualquier político está chiflado. Pero creo que esa idea no es descabellada. Pero bueno, a lo que quería ir con esto, quería cerrar para ya también dejarte ir a tu casa. Y no ser esos manes que están posteando a las 4 de la mañana que aman su trabajo y por eso lo siguen haciendo. Se vienen cosas. Sí, está increíble, estaba pasando bomba. Claro, que hay algo que me está pasando ahorita que es el mayor riesgo que corro y es la mayor emoción que tengo. Que es, luego de, como tú, a diferentes edades, yo empecé afuera, yo nunca, o sea,
como me dediqué al periodismo, nunca estuve escribiendo así todo el día en el cuarto. Más bien salía, reporteaba y volvía. Salía, reporteaba y volvía. Cuando me metí al libro, ahí sí me quedé en mi cuarto 10 años. Un poquito menos, pero varios. Y ahora estoy tratando de reconectarme con la gente. Se diría en términos formales, reinsertarme en la sociedad civil. ¿Ya? Te lo digo en serio, ¿sí? Suena gracioso, pero te lo digo en serio. Estoy tratando, a ver, ¿cómo hago para volver al mundo del que me aislé? ¿Cómo hago? Y yo creo que eso es lo que nos pasa a toda artista después de haber hecho algo importante como tú, que es publicar este libro. Qué bello eres, qué bello hermano. Y es que estás, o sea, no sé, para mí lo que estás tratando de hacer es entender ahora quién eres después de haber escrito esto. O sea, hay que ver en qué persona te convertiste ya habiendo sacado tu obra. Es el punto, es loco. A ver, luego de haber sacado la obra, eres esta persona que has construido, o eres este autor que has construido. ¿Vas a optar por ese o vas a optar por otra cosa? Claro. Pero lo que, con lo que iba a cerrar era, me está pasando algo que es, mi trabajo siempre ha sido mi forma de relacionarme con la gente. Es decir, es decir, hoy hemos hablado mucho más que en otras ocasiones. Sí. ¿Cierto? Ok. Entonces, estoy tratando de colaborar con varias gente. Este mismo es un proyecto colaborativo. Porque así estoy con gente. Me obligo a estar con gente. Estar aquí aterrizado con gente, escuchando problemas reales. Y me alegro mucho de que ya no me da miedo la gente. Es que la gente es mejor de lo que yo me acordaba. Te lo juro, creo que todo lo que tenemos es la gente. Hay que confiar en la gente. Quiero llegar a esa conclusión. Bueno, también unos años. Llegarán los años, sí. Si tú ahora ten 26 y tenlos como hay que tenerlos. Yeah. Sé consecuente. Odiando a la gente ahorita. Creo que tal vez es lo que corresponde. Yo ya no, yo ya creo en el concepto del prójimo, creo en el hermano. ¿Me entiendes? Ya no creo en el brother, creo en el hermano. Mi hermano. Mi hermano. Pero entonces tengo varios proyectos, como la única forma de relacionarme que tengo es con trabajo. Tengo varios proyectos colaborativos, donde escribo con otra gente y me fascinan los proyectos. Pero me está pasando algo, que es, estoy sentado con alguien y digo, ya, entonces vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, y pasamos horas, loco, 8, 10 horas pensando en lo que vamos a escribir y le damos una estructura. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Al día siguiente voy y lo escribo. Y tengo mi libreta de apuntes. Y tengo a veces las grabaciones, las conversaciones. Pero esas ideas ya las tuve ayer, cuando hablamos, cuando conversamos. No son las que tengo ahorita. Entonces, aunque tenga mi libreta de notas aquí, lo que yo voy a escribir es la idea que estoy teniendo ahorita. Porque no me la puedo perder, porque sería perderme la vida. Sería perderme este momento. Entonces, yo me acuerdo que nos vimos hace ya como 6 meses, 8 meses. Quedamos en hacer esto. Cada vez que nos vimos en circunstancias sociales, lo recordamos, dijimos, ¿cuándo lo hacemos? Estoy muy feliz de haberlo hecho, loco. Muchas gracias por venir. Estoy muy feliz de haber hablado contigo así. Porque, como me está pasando cuando escribo, que no, aunque yo planeé todo lo que planeé, loco, voy a escribir lo que voy a escribir hoy. Puedo pasarme 10 días escribiendo notas. Igual, escribiré lo que escriba hoy. Eso es ser consecuente con el día de hoy. Yo tenía una serie de cosas que quería preguntarte, de las que habíamos hablado, ellos lo saben, y tenía idea de lo que ibas a responderme. Como hemos desobedecido el orden, solo me ha sorprendido. Dicho eso, buenas noches. Yo también, para terminar, quiero agradecerte por haberme invitado y por darme esta apertura de hablar contigo sobre las cosas que nos gustan, nos disgustan. Cuando quieras, vuelve cuando quieras. Y de hecho, yo siempre digo que una de las cosas que me gusta de mi trabajo creativo y todo eso, si bien sí es la obra y todo el proceso y todo eso, pero lo más importante creo que es encontrarme con gente que admiro. Y cuando yo me encontré con tu escritura dije como, y algún rato quiero escribir como este loco, así como, y ahora lo más bonito es saber que nunca voy a escribir como tú porque soy alguien diferente. Exactamente. Y es bonito darse cuenta de eso. Bonito, sí. Pero me alegra mucho que seas muy distinto a mí. Y a la vez, no sabes cómo más me alegra. No alcanzas a calcular. Y a la vez es bacán de que
hablar con gente que admiro, pero y si bien sigue habiendo esa admiración, ya es una cuestión más de que cada uno creo que respeta el trabajo del otro. Y eso es bacán porque nos da paso a tener este tipo de conversación que tenemos ahora. Porque volviendo a la estructura así circular de la narración, y lo respetamos porque sabemos que es sincero. Es consecuente con las personas que somos ahora. Ajá. O sea, no es el mismo, o sea, yo no soy el mismo Sebastián que leía tu blog cuando tenía 19 años. Por suerte. Y tú tampoco eres el mismo Juan Fernando. No. Entonces, y es bacán ahora encontrarse en este espacio donde tal vez no hubiéramos tenido esta conversación hace años. Y ahora sí pudimos tener esta conversación muy bonita y muy amena. Pues, ¿no? Es muy tranquilizador que no solo la obra crece, sino la gente, ¿no? Sí. Entonces, dale, crece mucho porque el mundo es grande y te espera. Gracias, hermano. Igualmente. Listo, hermanito. Es la última pregunta. ¿Estrella o delincuente? Mi respuesta va a ser delincuente porque primero estrella me suena a brillar y no me gusta brillar, no me gusta llamar mucho la atención. Y delincuente me gusta porque siento que es mucho de ese el trabajo creativo, de robar lo que te gusta, pero hacerlo con guante fino y hacer que te pertenezca a ti. Entonces, mi respuesta sería delincuente.